Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha conmovido profundamente al mundo del espectáculo latinoamericano, la vida, el amor y el renacer del gran actor mexicano Humberto Zurita. Un hombre que conoció la gloria, enfrentó el abismo y logró levantarse desde las cenizas. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy te tocará el alma, durante décadas. Humberto Zurita fue sinónimo de elegancia y talento. Actor, productor, director, un artista completo que conquistó generaciones con su voz profunda y su mirada intensa. En la televisión mexicana, su nombre se convirtió en una leyenda viva. Sin embargo, detrás de ese rostro que parecía inquebrantable se escondía un dolor inimaginable. Un capítulo que ni las cámaras ni los titulares lograron revelar por completo. Todo comenzó el 26 de febrero de 2019, cuando el mundo del espectáculo quedó paralizado. Christiane Bach, la mujer que fue su compañera de vida durante casi 40 años, falleció en silencio, víctima de un cáncer fulminante que ella decidió enfrentar sin hacer ruido. No hubo despedidas públicas, no hubo lágrimas ante los medios, solo un silencio devastador que cayó sobre la Casa de los Lirios. El hogar que compartieron y que, desde entonces, se convirtió en un templo de recuerdos. Aquel día, Humberto perdió algo más que a su esposa. Perdió la mitad de su alma. Los hijos de la pareja, Sebastián y Emiliano, recuerdan aquel momento como una escena congelada en el tiempo. Sebastián, el mayor, vio a su padre derrumbarse por primera vez, no como un actor interpretando el dolor, sino como un hombre que había sido alcanzado por la tragedia más profunda que puede vivir un ser humano. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla. Humberto no dormía, no comía, no hablaba, vagaba por la casa en silencio, envuelto en las batas de seda de Christiane, buscando su perfume en el aire, intentando retenerla con la memoria. Cada rincón de esa mansión era un eco de lo que fue su amor. Una historia que parecía imposible de superar. Gracias por ver este video. Y si te está gustando este relato, te invito a suscribirte al canal y dejar tu apoyo. Eso nos motiva a seguir compartiendo historias tan humanas y conmovedoras como esta. Dicen que el amor verdadero nunca muere. Solo cambia de forma. En el caso de Humberto, ese cambio fue doloroso, brutal incluso. Durante meses vivió atrapado entre los recuerdos y la culpa, reprochándose no haber estado más presente durante los últimos días de su esposa. Él, que tantas veces interpretó el papel de héroe en la ficción, se sentía ahora impotente frente a la realidad más cruel. En los próximos minutos descubriremos cómo este hombre, considerado uno de los galanes más grandes de México, logró enfrentarse a su dolor, sobrevivir a la oscuridad y aprender, a sus 70 años, que el corazón humano puede volver a amar incluso después de haber sido destrozado. Prepárate, porque lo que viene a continuación es un viaje íntimo, honesto y profundamente inspirador. A principios de los años 80, el destino unió a dos almas destinadas a marcar la historia de la televisión mexicana. Humberto Zurita ya era una figura consolidada, reconocido por su talento y su porte inconfundible en producciones como El Derecho de Nacer y El Maleficio. Por otro lado, Christiane Bach acababa de llegar desde Argentina, con una elegancia natural y un magnetismo que la convirtieron rápidamente en la nueva promesa del espectáculo. El encuentro entre ambos ocurrió en la lectura del guión de la telenovela Bodas de Odio. Desde ese primer instante, Humberto quedó deslumbrado. Ella, en cambio, se mostró distante, comprometida y aparentemente inmune a su encanto, pero él, acostumbrado a conquistar a través del respeto y la paciencia, no se rindió. Durante meses, cada gesto suyo fue una declaración silenciosa de amor. Le enviaba flores, le escribía cartas a mano, la invitaba a cenar con cualquier excusa. Poco a poco, la barrera que ella había levantado empezó a desmoronarse.
La química entre ambos traspasaba la pantalla. No solo actuaban una historia de amor, la estaban viviendo. Una noche, después de una grabación larga, Humberto la llevó a casa y, al detener el coche frente a un mirador, la besó por primera vez. Fue el inicio de una unión que cambiaría sus vidas para siempre. Christian rompió su compromiso anterior y decidió apostar por ese amor. En 1986 se casaron en una ceremonia íntima en Cuernavaca, rodeados solo de familiares y amigos cercanos. No hubo lujos, ni portadas de revistas, ni cámaras curiosas, solo dos personas prometiéndose amor eterno. Quienes estuvieron allí aún recuerdan la emoción que llenó el aire, la forma en que él la miraba, como si en ese instante el mundo desapareciera a su alrededor. A partir de entonces se convirtieron en inseparables. Fundaron su propia productora, Suba Producciones, y juntos crearon telenovelas que marcaron una época: La Chacala, Agua y Aceite, La Antorcha Encendida. Se desvelaban trabajando, discutían ideas, soñaban proyectos. Donde iba uno, iba el otro, en casa, lejos de las cámaras. Eran simplemente Humberto y Christian. Cocinaban los domingos, veían películas abrazados en el sofá y viajaban con sus hijos cada vez que el trabajo se lo permitía. Tuvieron dos hijos, Sebastián en 1986 y Emiliano en 1992. Christian, fiel a su naturaleza protectora, decidió reducir sus apariciones en televisión para dedicarse a criarlos. Humberto, en cambio, siguió creciendo como actor y productor, pero jamás perdió la humildad ni la devoción hacia su familia. Su amor era un ejemplo de equilibrio, complicidad y admiración mutua. Amigos cercanos contaban que, incluso después de 3 décadas juntos, seguían tratándose como dos adolescentes enamorados. Se tomaban de la mano en público, se hacían bromas en las entrevistas, se miraban con esa chispa que solo tienen las parejas que han sobrevivido al tiempo. Ella era su inspiración, su musa, su equilibrio; él, su compañero, su fortaleza y su refugio. El público los veía como la pareja perfecta. Pero lo que no sabían era que su relación estaba cimentada en algo más profundo que la fama o el glamour, un respeto inquebrantable. Humberto solía decir que Christian no era solo su esposa, sino su mejor socia creativa, la persona que más lo retaba y lo impulsaba a ser mejor. Y así pasaron los años, construyendo una vida que parecía sacada de una película romántica, hasta que el destino decidió escribir el capítulo más doloroso de todos. Sin previo aviso, la enfermedad irrumpió en su historia perfecta, y lo que vino después cambió para siempre la vida de Humberto Zurita. En la siguiente parte conoceremos cómo ese amor eterno fue puesto a prueba de la forma más cruel, la enfermedad silenciosa de Christian Bach y el devastador proceso que llevó a Humberto a enfrentar su pérdida más grande. La noticia llegó como un golpe seco al corazón. Christian Bach, la mujer que había sido el centro del universo de Humberto Zurita, había fallecido el 26 de febrero de 2019. Nadie lo esperaba. Nadie imaginaba que la actriz argentina, con su energía inagotable y su sonrisa luminosa, estaba librando en silencio una batalla contra el cáncer de páncreas. Ella eligió enfrentarlo sin hacerlo público, sin dramas, sin prensa. No quiso que su enfermedad se convirtiera en espectáculo. Ni siquiera sus hijos lo sabían hasta que fue demasiado tarde. Cuando Humberto se enteró, Christian ya estaba en una etapa terminal. Él se encontraba grabando en exteriores, convencido de que su esposa solo tenía una gripe persistente. Al regresar y verla tan frágil, tan distinta, entendió en un instante que el final estaba cerca. Le rogó que se tratara, pero ella, con esa serenidad que siempre la caracterizó, le pidió solo una cosa: déjame ir con dignidad, sin cámaras, sin lástima, sin ruido. Y él, respetando la voluntad de la mujer que más amaba, aceptó el silencio, aunque ese silencio sería su condena.
El día del funeral, Humberto permaneció inmóvil frente al ataúd cerrado. Los médicos habían recomendado no abrirlo. Y eso lo destrozó. No poder verla por última vez. No poder despedirse con una caricia o un beso. Fue un dolor que ningún guión podría describir. Su hijo Sebastián recuerda que lo encontró sentado en un sillón, mirando al vacío, sin lágrimas, sin palabras. Cuando lo tocó en el hombro, su padre se derrumbó. El llanto que salió de Humberto esa tarde no fue humano. Fue un grito desde las entrañas. Una mezcla de amor, rabia y desesperación. Cristi, no me dejes, repetía una Sebastián y Emiliano se abrazaron a él. Los tres llorando en el suelo. Deshechos por un dolor que parecía infinito. Durante semanas, Humberto no pudo dormir en su cama. Se instaló en el sofá del estudio donde Christian solía leer sus guiones. Envuelto en una de sus batas que aún conservaba su aroma. A las 3 de la madrugada caminaba por la casa hablando solo. Llamándola, pidiéndole que regresara. Los empleados contaban que lo oían llorar al amanecer. Sentado en la cocina, mirando la taza de té que ella ya nunca volvería a preparar. El hombre que había sido símbolo de fuerza y elegancia se apagó. Perdió peso, su cabello encaneció de un día para otro. Y su voz se volvió áspera. Los médicos le recetaron antidepresivos. Pero él los tiraba. Ninguna pastilla va a devolverme a mi Cristi, decía con voz ronca. Una noche lluviosa, 3 meses después, Sebastián lo encontró en el jardín, descalzo, con una botella de tequila en la mano. Le pidió que entrara, pero Humberto solo murmuró, Cristian no solo murió, se llevó mi alma con ella. Aquel fue el punto más bajo de su vida. Esa noche hablaron durante horas. Humberto contó cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado, los viajes, las risas, los proyectos, las peleas y las reconciliaciones. Lloró sin vergüenza. Fue la primera vez que sus hijos lo vieron aceptar, aunque fuera por un instante, que ella ya no volvería. Pero aceptar no era sanar. En los meses siguientes, el dolor se transformó en un vacío absoluto. Dejó de responder llamadas, rechazó ofertas de trabajo y se encerró en la casa de los lirios, que se había convertido en una prisión de recuerdos. Los amigos intentaban visitarlo, pero él apenas abría la puerta. La tristeza se instaló como un huésped permanente. Hubo un día en que los empleados lo encontraron desmayado en el baño. Rodeado de pastillas, lo salvaron de milagro. Lo internaron unos días en una clínica privada, pero él se negaba a hablar. Solo escribía cartas para Christian. 3 cuadernos llenos de palabras que nunca envió. En una de ellas, Sebastián leyó después, si Dios existe, que me mate ya, si no, que me olvide, porque vivir sin ti es peor que el infierno. Era el grito de un hombre roto. Un hombre que había amado con tanta intensidad que la muerte de su compañera le robó el sentido a la vida. Pero lo que nadie sabía entonces era que, en medio de esa oscuridad, aún quedaba una chispa de esperanza, una chispa que sus hijos no permitirían que se apagara. En la siguiente parte, conoceremos cómo Sebastián y Emiliano se convirtieron en los pilares que salvaron a su padre del abismo. Y cómo, poco a poco, Humberto Zurita encontró una razón para seguir respirando. Después del intento fallido que casi le cuesta la vida, Sebastián y Emiliano tomaron una decisión dolorosa pero necesaria, internar a su padre en una clínica de rehabilitación en Cuernavaca. Humberto, en un principio, se resistió, gritó, lloró, dijo que lo estaban traicionando. Pero cuando vio el miedo en los ojos de sus hijos, comprendió que ellos también estaban sufriendo, y por primera vez, aceptó que necesitaba ayuda. Pasó 60 días aislado del mundo, sin teléfono, sin visitas, sin alcohol, sin pastillas. Fue una experiencia brutal, pero también el inicio de su renacimiento. En ese lugar, Humberto tuvo que enfrentarse no solo al dolor de haber perdido a Christian,
sino a todos los fantasmas que había cargado desde su infancia. Recordó los gritos de su padre, la violencia en casa, el miedo que lo acompañó durante años y que siempre había intentado enterrar bajo su carrera y su perfeccionismo. Durante las terapias, habló de su culpa, de su rabia, de esa necesidad de controlarlo todo para no volver a sentirse vulnerable. Los terapeutas lo escucharon en silencio, mientras él desnudaba su alma. Siempre pensé que ser fuerte era no llorar, confesó una vez, pero ahora entiendo que llorar es lo único que me mantiene vivo. Al salir de la clínica, el mundo no era el mismo, pero había una nueva luz en su mirada. Sus hijos lo esperaban con los brazos abiertos. Sebastián, el mayor, dejó su departamento para mudarse con él. Emiliano viajó desde Los Ángeles para quedarse varios meses. Juntos organizaron un sistema. Uno se encargaba de las citas médicas, el otro de las finanzas y de acompañarlo en casa. No querían dejarlo solo ni un día. Los nietos se convirtieron en la medicina más poderosa. La pequeña hija de Sebastián, sin entender el peso del duelo, lo abrazaba todas las tardes y le pedía cuentos. Humberto, con voz temblorosa, inventaba historias sobre princesas que viajaban por las estrellas. Aquellos momentos, tan simples y tan puros, le devolvían algo que creía perdido, la ternura. Emiliano, más práctico, lo empujaba a salir, a caminar, a comer, a volver a ver el mundo. Lo inscribió en clases de cerámica. Al principio, Humberto se burlaba, eso es para mujeres, decía. Pero una tarde, moldeando sin darse cuenta un pequeño corazón de arcilla, sintió que algo dentro de él se rompía, y empezó a llorar. El maestro, un hombre mayor que también había perdido a su esposa, se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. No dijo nada, no hacía falta. A partir de ese día, Humberto empezó a llorar sin culpa. Por primera vez, se permitió sentir sin esconderse detrás de una máscara. Los hijos tuvieron que ser firmes. Cuando él recayó en el alcohol, le retiraron las tarjetas, escondieron las llaves de los coches y lo vigilaron día y noche. Hubo discusiones, gritos, puertas cerradas, pero también abrazos, perdones y promesas renovadas. El exterior tampoco fue amable. Los paparazzi acechaban su casa, inventaban romances falsos, se burlaban de su aspecto cansado. Sin embargo, Sebastián y Emiliano salieron a defenderlo públicamente. Nuestro padre está roto, pero sigue vivo, dijo Sebastián en una entrevista que se volvió viral. Y lo vamos a cuidar hasta que vuelva a ser él. Humberto comenzó a retomar su rol de padre y abuelo. Iba a los partidos de fútbol de sus nietos. Cocinaba los domingos. Contaba anécdotas de su juventud. Un día, Sebastián llegó a casa y lo vio en la piscina enseñándole a su hija a nadar. La niña reía sin parar, y él sonreía como no lo había hecho en años. Sebastián no pudo contener las lágrimas. Por fin su padre estaba de vuelta. A finales de 2020, la vida decidió ofrecerle otra oportunidad inesperada. Netflix le propuso protagonizar una serie sobre un hombre viudo que busca redención tras perder a su esposa por cáncer. El guión era dolorosamente parecido a su propia historia. Su representante quiso rechazarlo, pero Humberto insistió en hacerlo. Necesito enfrentar esto, dijo. Durante el rodaje, lloró en cada escena. En algunas, revivió palabra por palabra discusiones reales con Christian y sus hijos. Hubo días en que no podía seguir grabando, pero poco a poco, al representar su propio dolor, comenzó a liberarse. Cada lágrima frente a la cámara era una herida que sanaba. La serie fue un éxito rotundo. La crítica la calificó como la interpretación más honesta y conmovedora de su carrera. Ganó premios, reconocimientos, pero el verdadero triunfo fue interno. Humberto había logrado transformar su sufrimiento en arte. En los siguientes años, continuó trabajando, pero con una nueva perspectiva.
Ya no actuaba para escapar del dolor, sino para entenderlo. Viajó, se reencontró con viejos amigos, y volvió a sonreír. El hombre que alguna vez dijo que su alma se había ido con Christian, ahora comprendía que ella seguía viva dentro de él. Y aunque la herida nunca cerró del todo, aprendió que el amor no se termina con la muerte, solo cambia de forma. En la próxima parte conoceremos cómo Humberto Zurita, después de haber tocado fondo, descubrió el poder de la resiliencia, el valor de la vulnerabilidad y el milagro de volver a amar. El renacer de Humberto Zurita no fue un milagro repentino, sino una transformación lenta, casi invisible, que se fue tejiendo con el tiempo. Después de haber tocado fondo, aprendió a mirar la vida con otros ojos, comprendió que el dolor no desaparece, pero puede convertirse en fuerza, y que el amor, cuando es verdadero, trasciende la muerte. En 2022, mientras disfrutaba de un periodo de calma tras el éxito de su serie, comenzó a viajar solo, primero por México, luego a Italia, el país donde había pasado su luna de miel con Christian. Sentado frente al Duomo de Florencia, en el mismo banco donde se besaron por primera vez hace más de 30 años. Grabó un video para sus hijos. Aquí empezó todo. Y aquí entiendo que no terminó. Solo cambió de forma. Ese fue el punto de inflexión definitivo. Humberto había sanado, no del todo, porque algunas cicatrices nunca desaparecen, pero lo suficiente para volver a abrir su corazón. Y fue entonces cuando el destino, una vez más, le presentó a alguien inesperado. En un festival de cine en Cartagena, conoció a una actriz colombiana. No hubo fuegos artificiales ni romance instantáneo. Solo una conexión tranquila, madura, nacida de conversaciones largas, de complicidades simples. Ella no intentó llenar el vacío de Christian, sino acompañarlo en silencio. Humberto, al principio, se resistió, sentía culpa por siquiera pensar en otra mujer, pero con el tiempo entendió que amar de nuevo no era traicionar el pasado, sino honrarlo. Los hijos, al principio, fueron cautelosos. Sebastián observaba con recelo. Emiliano prefería no opinar, pero al ver la sonrisa de su padre volver, esa sonrisa que había desaparecido durante años, comprendieron que lo más importante era verlo feliz. Verlo sonreír otra vez es el mejor regalo que podríamos recibir, confesó Sebastián en una entrevista. Humberto no ha confirmado públicamente su nueva relación, pero quienes lo rodean aseguran que su vida ha recuperado la paz. Ya no vive encerrado en los recuerdos, sino agradecido por haberlos tenido. Ahora disfruta de los amaneceres, de los cafés tranquilos, de las risas de sus nietos y del simple hecho de estar vivo. En sus más recientes entrevistas, cuando le preguntan cómo sobrevivió a tanto dolor, responde con serenidad: sobreviví porque aprendí que el dolor no se lleva en silencio. Christian me enseñó eso. Ser vulnerable no es ser débil, es lo que nos hace humanos. Hoy, a sus más de 70 años, Humberto Zurita sigue siendo un referente de talento y elegancia, pero también de resiliencia. Su historia no es solo la de un actor que perdió al amor de su vida, sino la de un hombre que se atrevió a renacer, un hombre que convirtió su sufrimiento en arte, su tristeza en sabiduría y su amor en legado. En cada personaje que interpreta, en cada palabra que pronuncia, hay un eco de Christian, y quizás por eso, cuando lo vemos sonreír en público, sabemos que ella sigue allí, acompañándolo, invisiblemente, como una luz que nunca se apaga. Así termina esta historia de amor, pérdida y redención, una historia que nos recuerda que la vida, por más dura que sea, siempre nos da una segunda oportunidad para volver a amar, para volver a vivir. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirla. Porque, como nos enseñan Humberto y Christian, el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma.